Se viene escuchando mucho sobre el lenguaje inclusivo, que para algunos no es relevante, pero para otros es muy importante porque marca la evolución del lenguaje. Por ejemplo, para el grupo de feministas, ellas consideran que el lenguaje es totalmente sexista. Bueno, pero ¿qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es un conjunto de propuestas de uso de la lengua cuyo objetivo es personalizar a las mujeres, a los varones, cuando hablamos, cuando escribimos, promoviendo que no incurramos en el sexismo lingüístico. Ahora, la pregunta es, ¿la sociedad debería utilizar el lenguaje inclusivo? En mi opinión, el lenguaje inclusivo busca visibilizar a las mujeres y a los que no se sienten o no se identifican con el género binario, generando un ambiente de libertad donde cada integrante de la sociedad es parte de, lo que permitiría cambios positivos entre las personas, ¿no? Bueno, con el pasar del tiempo, el lenguaje ha sido y es una forma de expresar conductas sociales, sentimientos, los cuales a veces, tal vez inconscientemente, manifiestan desigualdades entre géneros. Mediante el lenguaje podemos expresar nuestras apreciaciones, ya sean positivas o negativas, como son nuestros prejuicios, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje español, tenemos que afirmar que es patriarcal y se centra en el uso del masculino como genérico, como por ejemplo decimos los ciudadanos, los niños, los estudiantes, ¿no? Pero también existen diferencias entre cuando hablamos algunas palabras en masculino y otras en femenino. Por ejemplo, cuando hablamos de zorro, y va a tener un significado peyorativo si decimos zorra, ¿no? Un hombre cualquiera a una mujer cualquiera, ¿no? Entonces, son algunos de los ejemplos. También podemos mencionar algunos sustantivos que solo existen en masculino, pero que muestran cualidades como hombría, hidalguía, caballerosidad, ¿no? Entonces, estas desigualdades también no se escapan de las profesiones, que están muy estereotipadas en algunos casos. Por ejemplo, cuando hablamos de un piloto, no hay un femenino para eso, o un militar, o incluso un fiscal, ¿no? Todo esto ha hecho que por siglos las mujeres se hayan sentido sesgadas y en algunos casos invisibilizadas, dificultando su acceso a la sociedad y menospreciando su labor. Otro grupo también que está a favor de esto es el grupo LGTBIQ, que también se han sentido menospreciados y también exigen ser parte de la inclusión mediante el lenguaje. En divergencia con el castellano, por ser poco incluyente y además sexista, el lenguaje inclusivo es muy respetuoso de la diversidad de género. En su guía del lenguaje inclusivo, sin transgredir la gramática ni los principios de la economía del lenguaje, presenta en su lingüística objetivos sociales que busca la no discriminación de ningún integrante de la sociedad, asumiendo la inclusión de todos. Considerando que, según las Naciones Unidas en 1948, la idea central de los derechos humanos es la igualdad de derechos para todos, siguiendo el principio de la no discriminación bajo ninguna índole. En tal sentido, podemos ver que la propuesta del lenguaje inclusivo, al presenciar la presencia de todos, erradica las manifestaciones más odiosas del sexismo del castellano. Por lo que podemos decir que el lenguaje inclusivo beneficiaría en gran manera a la sociedad por estar alineada al objetivo primordial de los derechos humanos. En resumen, en nuestra opinión, el uso del lenguaje inclusivo avisora cambios positivos de comportamiento los unos con los otros, por lo que consideramos que la sociedad sí debería utilizarlo, ya que el lenguaje sexista de nuestra sociedad ha creado estereotipos que afecta principalmente a las personas que se han visto invisibilizadas o olvidadas, como las mujeres y los no binarios.
A lo que inversamente en favor a esta sección perjudicada, el lenguaje inclusivo es muy respetuoso de la diversidad de género, permitiendo el alcance de la ansiada igualdad de derechos que dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gracias.